Aprendiendo en casa. Reconocemos los seres que afrontamos en el año 2020, actividad, reflexionamos sobre los desafíos del 2020 y cómo los enfrentamos. La meta para el día de hoy es explicar los desafíos que enfrentamos en el año 2020, las acciones que nos ayudaron a enfrentarlos y los aprendizajes que nos permitieron mejorar la convivencia familiar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primeramente, explicar los desafíos que enfrentaste este año y seguidamente mencionar qué acciones realizadas por ti, por tus familiares o por otras personas te ayudaron a superar los desafíos. Asimismo, y finalmente, explicar cómo algunos aprendizajes te permitieron mejorar la convivencia familiar. Ahora bien, vamos a empezar. Sabemos que este año ha sido bastante particular. La pandemia produjo cambios en nuestras vidas y nos presentó grandes desafíos que debimos enfrentar. Todas y todos nos vimos afectados y tuvimos que priorizar actividades básicas como la salud y la alimentación para evitar enfermarnos. Además, renunciamos a realizar algunas actividades o acciones cotidianas, como reunirnos con familiares o amistades o abrazar y besar a nuestros seres queridos. Otro de los cambios importantes fue la forma de estudiar y trabajar que se desarrolló de manera virtual. Ahora, leamos atentamente la primera parte del diálogo que sostuvieron dos estudiantes, Camila y Joaquín. ¿Qué dice Camila? Camila nos dice, Joaquín, este año estuvo lleno de desafíos a causa del COVID-19. Tuvimos que cambiar muchos hábitos para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Por ejemplo, quedarnos en casa, no visitar a nuestros familiares ni amigos, no celebrar nuestros cumpleaños con invitados, no salir a jugar a los parques o a la calle. Y por otra parte, Joaquín nos dice, sí, Camila, el COVID-19 cambió nuestros planes y se presentaron muchos desafíos para nosotros y para nuestras familias. Por ejemplo, un cambio radical fue no asistir a la escuela como en años anteriores y el reto fue realizar las clases en forma virtual. Camila dice, exacto, empezamos a estudiar de manera remota desde casa. Qué difícil fue el comienzo, ¿verdad? No sabía cómo íbamos a aprender ni cómo nos contactaríamos con la profesora o el profesor, y nuestros compañeros y nuestras compañeras. Joaquín, yo también me preocupé mucho cuando desarrollábamos las clases virtuales a mediados de julio. No tenía con quién consultar mis dudas, pues mi mamá y mi papá trabajaban fuera de casa y me quedé solo cuidando a mi hermanito. Tuve que distribuir mi tiempo para ayudarlo en sus clases virtuales y realizar las mías. Y Camila dice, nuestras mamás, nuestros papás también asumieron grandes desafíos. Joaquín, ¿cómo saber qué medidas adoptar para cuidar la salud de toda la familia? Desarrollar sus trabajos de manera remota o acudir a sus centros de labores con los cuidados necesarios para evitar contagiarse. Y finalmente Joaquín nos indica, sí, Camila, para todas y todos fue una situación muy estresante. Tras haber leído primera parte del diálogo, responde estas preguntas. ¿Qué fue lo que ocasionó este año cambios, desafíos en la vida de todas las personas y por qué? Bueno, responde aquí, ante la pregunta, ¿qué fue lo que ocasionó este año, cambios y desafíos en la vida de todas las personas? Bueno, ya sabemos, ¿no? Pues entonces responde, una de las causas ha sido la pandemia, ¿no? Que se propagó en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Probablemente por una enfermedad realizada en otro país, ¿no? De otro mundo o de otro continente, mejor dicho, disculpe. Entonces, estamos para responder eso. Ahora nos dice, copia y completa el siguiente cuadro. Tenemos aquí el cuadro,
con los desafíos que enfrentaron. ¿Quién? Joaquín, Camila, durante este año, observa el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, realizar las clases virtuales. Ese es uno de los desafíos que enfrentó Joaquín. ¿Qué más ¿Qué desafíos más enfrentó Joaquín? ¿Ah? Escribe acá una relación, todas las que encuentres de acuerdo a la lectura, y asimismo también la de Camila, los desafíos que enfrentó durante la pandemia. Entonces, este recuadro lo vas a ampliar, lo vas a copiar en tu cuaderno y vas a responder de acuerdo a lo que nos pide, ¿no? Los desafíos que enfrentaron Joaquín y Camila. ¿Y tú qué desafíos afrontaste este año? Ahora en relación a lo nuestro, ¿no? También en un cuadro escribe y explica 4 desafíos. Ya, acá tienes para escribir 4 desafíos. Organízalos por orden de dificultad. Ya. Es decir, asignale el número 1 al desafío que pareció más difícil y así sucesivamente hasta llegar al más fácil de afrontar. Observa el ejemplo. Muy bien, acá tus desafíos vas a tener que escribir de lo difícil a lo fácil. Como por ejemplo te ponemos como un ejemplo lo que tú tienes que poner tus propios desafíos que enfrentaste. Por ejemplo, controlar mi temperamento, pues el permanecer en casa por la cuarentena me sentí molesta, ¿no? O molesta o molesto. En muchas ocasiones discutía con mis hermanos. Bueno, eso fue uno de los grandes desafíos que tuvieron que afrontar. Y seguidamente realizar las clases virtuales, pues, ¿no? Entonces tú tienes que poner de acuerdo a tu realidad, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentaste tú? Pero 4 desafíos, de lo difícil a lo fácil. Muy bien, has identificado y explicado los desafíos que afrontaste este año. Continúa leyendo el diálogo entre Camila y Joaquín. Muy bien, sigamos con esta lectura, la conversación entre Camila y Joaquín. ¿Qué dice Camila? Tienes razón, Joaquín. Este año fue muy estresante. Felizmente el profesor se contactó con mi mamá y mi papá y les indicó que debíamos desarrollar las clases a distancia utilizando la web, la televisión, WhatsApp y otros medios. Ambos me prestaban su celular para ingresar a las clases. Por mi parte, yo realizaba las actividades puntualmente para que no se acumularan el trabajo. Muy bien. ¿Y Joaquín qué dice? Sí, Camila. El profesor también llamó a mi mamá y a mi papá para decirle que estaría pendiente de mí y ante cualquier duda lo llamara por teléfono o le escribiera por el WhatsApp. Mis papás lo llamaron para pedirle algunos consejos sobre cómo ayudarme a mis estudios. Por mi parte, yo desarrollaba las actividades lo mejor posible y ayudaba a mi hermanito a realizar las suyas. Continuamos con la conversación. Camila dice, qué bueno, Joaquín. De otro lado, en mi distrito el alcalde ordenó instalar antenas de internet y nos dio la clave para que pudiéramos conectarnos gratuitamente. Joaquín manifiesta, excelente. En mi caso, mis vecinos nos facilitaron el acceso a internet y fueron muy solidarios. Camila, por otro lado, también dice, qué lindo. Nuestros familiares, profesoras y profesores, vecinas y vecinos y autoridades se preocuparon por nuestro bienestar y nos ayudaron a desarrollar las clases virtuales con éxito. Gracias a ellas y ellos adquirimos nuevos conocimientos que nos permitieron superar los desafíos de este año. Continuemos. Ahora responde a las siguientes preguntas después de la lectura. ¿Quiénes ayudaron a Camila y Joaquín a desarrollar sus actividades escolares con éxito? ¿Qué acciones realizaron esas personas? Bien, aquí vas a tener que escribir en este recuadro, lo haces en tu cuaderno, obviamente. Dices a Camila, personas que ayudaron para que pudiera enfrentar sus desafíos. ¿Quiénes le ayudaron? Acciones que realizó cada persona, o sea, esas personas que le ayudaron, ¿qué acciones hicieron? Joaquín, de igual forma, personas que ayudaron para que pudieran enfrentar sus desafíos. Aquí pones, de acuerdo a la lectura, vas a la lectura y extraes qué personas ayudaron a Joaquín para que pudiera enfrentar sus desafíos y las acciones de igual manera. Muy bien, yo sé que tú lo vas a hacer porque tú eres una niña o niño muy inteligente. Bueno, en tu caso, ¿quiénes te apoyaron y estuvieron pendientes de ti para que puedas desarrollar tus actividades escolares? ¿Qué acciones realizaron para tanto tú como otras personas para afrontar los desafíos este año? Bueno, en tu cuaderno
Eh, Completa el siguiente cuadro. Observa el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, dice, en el caso, ¿quiénes estuvieron pendientes de ti? Personas que te ayudaron, mamá, obviamente, ¿no? Acciones que realizaron o realizaste para ayudarte a enfrentar los desafíos este año. Me prestó su celular. ¿Quién? ¿La mamá o el papá? ¿No es cierto? Me orientó cuando tuve dudas de desarrollar las actividades. Papá, me levantó temprano todos los días, revisó los mensajes de mi profesor para ayudarme a desarrollar las actividades de cada día. Y por otra parte, tú, o sea, yo, como tú dices así, ante cualquier duda pregunté a algún familiar o a mi profesor. Eso cada uno de acuerdo a su realidad. Obviamente este es un ejemplo. Probablemente a uno de ustedes no les ayudó mamá o la tía, alguien estaba pendiente de ustedes, entonces tendrán que hablar o decir de las personas que a ustedes les ayudaron, ¿cierto? Y si fue mamá, bien, pero ¿qué hizo mamá? Y si fue papá, muy bien, también ¿qué hizo papá? Y tú, ¿qué hiciste ante ese apoyo, no? Entonces, es lo que tienes que hacer en tu cuaderno, copiar este recuadro, pero esto es como un ejemplo, lo que tú tienes que hacer de tus propios conocimientos, de tus propias acciones, de tus propios hechos, de los casos que a ti te ha suscitado, ¿no? Entonces, quienes te apoyaron y estuvieron pendientes de ti para que puedas desarrollar tus actividades escolares. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Identificaste las acciones que te permitieron afrontar con éxito los desafíos de este año y a las personas que te ayudaron, claro que sí. Ahora lee la última parte del diálogo entre Camila y Joaquín. Ajá, vamos a ver la última parte, niños. Joaquín, ¿qué dice? Más allá de las dificultades, este año aprendimos muchas cosas. Camila, por ejemplo, a mí me gustaron las estrategias para regular las emociones, pues hubo un tiempo en que me sentía muy estresado y molesto por no poder salir de casa y por cuidar a mi hermanito. Practiqué esas estrategias y me ayudaron a controlar mi temperamento. ¿Ah? O sea, su actitud, su comportamiento, ¿no? Todo ello. Y tratar mejor a mi hermanito. Ahora nos llevamos muy bien. Siento que él me respeta y yo también lo respeto. Tengo las estrategias en mi portafolio. Bueno, también te invito a revisarlas. Me ayudaron mucho. Muy bien es lo que dice Joaquín. Por otra parte, Camila, ¿qué nos dice? Camila dice, qué alegría, Joaquín. Muchas gracias. Como vemos, todo lo que hacemos en la escuela o ahora en Aprendo en Casa es valioso porque lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Claro, esa conversación fue muy amena entre Joaquín y Camila. Continuando con nuestra actividad, ahora vas a responder a estas preguntas. ¿Qué aprendizaje le sirvió a Joaquín para mejorar la convivencia familiar en el contexto ocasionado por la pandemia? ¿Cómo la sirvió? Ah, entonces tú vas a extraer, ¿no? En esta vez tú lo vas a hacer. Yo sé que tú eres una persona súper inteligente, de acuerdo a lo que tienes el texto ahí de la conversación entre Joaquín y Camila, vas a tener que extraer. ¿Qué aprendizaje le sirvió a Joaquín para mejorar la convivencia familiar? ¿No es cierto? ¿Y cómo le sirvió? Muy bien. En la otra pregunta, en tu caso, en tu caso tuyo, ¿qué aprendizaje sientes que te sirvió para mejorar la convivencia familiar este año? ¿Cómo te sirvió? Claro, ahí tienes que hablar. ¿Qué, no? Aprendizaje sientes que te sirvió para mejorar la convivencia familiar este año? ¿Qué aprendizaje? Bueno, eso tú tienes que generar tus conocimientos, ¿sí? Bien, ya estamos llegando a la parte final. A continuación, revisa el trabajo que desarrollaste en esta actividad sobre la base de los siguientes criterios. Bueno, entonces la lista de cotegio, los criterios. ¿Explicaste los desafíos que enfrentaste este año? Ah, ¿explicaste los desafíos? Claro, tienes que haber explicado, ¿no es cierto? Entre ellos, si has explicado, pone sí, y si no, no. Mencionaste qué acciones realizadas por ti, por tus familiares u otras personas te ayudaron a superar los desafíos. Ah, ¿qué dices tú? Muy bien, entonces ahí también, ¿no? Mencionaste las acciones que realizas por ti y si lo has hecho muy bien por tus familiares u otras personas que te ayudaron a superar. Claro que sí. Explicaste la otra parte, lo que nos decía en nuestra meta, ¿no? Explicaste cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia familiar. Ah, los aprendizajes, muy bien. Por ejemplo, el cambio de conducta, saber ser tolerante, ¿no? Porque sabemos que estamos estresados. Ahora responde, ¿cumpliste con los criterios? ¿Qué dices tú? ¿Cumpliste con ellos o no? Si pones sí.
¿Cuál podrías mejorar? Obviamente, si has cumplido, pero de todas maneras, ¿cuál de estos criterios tú podrías mejorarlo? Escribes y le dices cómo podrías mejorar. ¿Qué harías para mejorar ese criterio que tú tengas que elegir? ¿Cuál de estos criterios que has elegido puedes mejorarlo? Entonces, muy bien, tienes todo hecho tu material. Bueno, finalmente, niños y niñas tienen que llegar a socializar con su familia, ¿no? Reúnete con tus familiares, coméntales cuáles son los desafíos que afrontaste este año, qué acciones realizaste para superar los aprendizajes que te ayudaron a mejorar la convivencia familiar. Luego pídeles que comenten al respecto. O sea, los papás y mamás siempre les tienen que comentar algo, ¿no? Al respecto a cómo poder mejorar. Y finalmente, reflexiona pues a través de estas preguntas que tienes que responder en tu cuaderno. Recuerda la meta, claro, es explicar los desafíos que enfrentamos en el año 2020, las acciones que nos ayudaron a enfrentarlos y los aprendizajes que nos permitieron mejorar la convivencia familiar. Ahora responde a estas preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué dices tú? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? Escribe acá tu respuesta. ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Responde esto. Yo sé que tú eres una niña o niño muy inteligente y lo vas a hacer. Claro que sí. Y una vez más, agradecerles a cada uno de ustedes por haberme permitido ingresar a cada uno de sus hogares. En la actividad reflexionamos sobre los desafíos del 2020, cómo los enfrentamos. Gracias, hasta el día de mañana.